Muy buenos días, bienvenidos a la exposición de mega negociaciones o mega acuerdos regionales integrado por los estudiantes Gabriela Bello, Antonella Diciano, Gabriel Méndez y Mariana Mezzoni. Hoy les estaremos hablando de un tema muy importante para el comercio actual, que es las llamadas mega negociaciones o mega acuerdos regionales. En los últimos años se ha asistido al lanzamiento y el desarrollo de un conjunto de negociaciones internacionales que se espera que tengan un impacto de gran magnitud en la arquitectura de las relaciones mundiales de comercio e inversión en las próximas décadas. Estas iniciativas son los que conocemos, o como las hemos escuchado hoy en día, acuerdos megaregionales o mega negociaciones. Estudiaremos el día de hoy el TPP y el TTIP. Iniciaremos con la definición del World Economic Forum sobre qué son estas negociaciones. Megaregionales son acuerdos de integración profunda entre países o regiones que tienen una importante participación en el comercio mundial y en la inversión extranjera directa. Más allá de simplemente aumentar los vínculos comerciales, los proyectos apuntan también a mejorar la compatibilidad de la reglamentación y proporcionar un marco basado en normas para allanar las diferencias en los climas de inversión y de negocio. Dichas negociaciones están definiendo la conformación de enormes tratados de libre comercio a nivel global, que a lo largo y ancho del planeta conectarán múltiples mercados y facilitarán transacciones comerciales, que hasta ahora han sido escasas o incluso nulas. Aumentarán también los volúmenes de aquellos que ya son viejos socios comerciales y traerán a todos los países del mundo nuevos riesgos y también nuevas oportunidades. Los megabloques, o lo que también conocen como el megaregionalismo, son la marca distintiva de la nueva configuración del comercio mundial. Pero se estarán preguntando, ¿por qué son diferentes estas mega negociaciones o estos tratados de los tratados que teníamos anteriormente, bilaterales o multilaterales que ya existen? Podemos decir que se diferencian por tres características principales. La número uno, la primera, es que todos involucran a países que en conjunto representan proporciones importantes de la población, el producto, el comercio y la inversión extranjera directa mundial. Son países en su mayoría caracterizados por su peso económico en la dinámica comercial actual. En segundo lugar, tenemos que son proyectos que apuntan a crear espacios económicos de gran alcance geográfico, ya sean asiáticos, transatlánticos o incluso transpacíficos. Y la tercera, la agenda de estas negociaciones o los temas a tratar es mucho más amplio y complejo, ya que incluye nuevas áreas y tiene un abordaje más profundo que las que tenían las antiguas negociaciones o los antiguos acuerdos, como por ejemplo el de la Organización Mundial de Comercio, que no incluía temas como flujo de capital e inversión extranjera directa, política de competencias, regulaciones ambientales y laborales, movimiento de personas, convergencia regulatoria, comercio electrónico, uso de datos, comercio de servicios, propiedad intelectual, compras públicas y entre otros aspectos que hacen que la agenda de estas mega negociaciones sean mucho más amplias que los acuerdos antiguos que ya conocíamos. Entonces, ¿cómo surgen estas mega negociaciones? ¿A raíz de qué? La configuración mundial del comercio de bienes y servicios ha mutado considerablemente a lo largo de la historia, y eso no es un secreto para nadie. Desde la aparición de los primeros bloques comerciales, el mundo pareció encaminarse a la conformación de áreas de libre comercio, definidas por proximidad geográfica, afinidad de intereses económicos o incluso con coincidencias en la agenda política. Estos bloques, en algunos casos, han contribuido al desarrollo equitativo de todos los socios, mientras que en otros casos han profundizado las brechas entre los países miembros. Sin embargo, tras haberse definido estos mecanismos comunes o áreas de libre comercio, comenzó la etapa de la interrelación de estos bloques, que puede remontarse a 1995 con el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, que es sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que abarcan áreas geográficas diversas, intereses distintos y matrices productivas no necesariamente complementarias, a veces incluso competidoras entre sí, con una estructura arancelaria previa al acuerdo completamente opuesta. Es por eso que terminan asociados países que, por ejemplo, protegen su sector agrario con naciones que son potencias agroalimentarias.
Otros, con barreras de ingresos a las importaciones industriales, se asocian con grandes manufactureros y muchas otras situaciones similares. La persuasión política que ejercen las potencias centrales, motivadas por la necesidad de llevar su liderazgo al campo comercial, abriendo nuevos mercados para sus pujantes sectores productivos o para obtener nuevas góndolas mundiales en tiempos de excesivos stock, con un mundo estancado, producen la necesidad de ir más allá y buscar nuevos mecanismos de integración. Estos nuevos mecanismos responden a nuevas controversias en el sistema económico, que se dieron cuenta que no pueden ser resueltas con viejas fórmulas. Gracias a las cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional, sabemos que en el marco de la irregular recuperación de las actividades económicas mundiales posterior a la crisis financiera internacional hacia mediados del 2012, el comercio mundial se debilitó, expandiéndose lentamente desde ese entonces. Y esto impulsa a que la necesidad de buscar precisamente nuevas fórmulas para dar a estos nuevos problemas soluciones viables. Entonces, ¿por qué surgen las meganegociaciones? Podemos tener en primer lugar el estancamiento de la ronda de Doha. Esto es una ronda de negociaciones comerciales, es la más reciente entre los miembros de la OMC, iniciada en Qatar en el 2001. Su objeto era lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional mediante el establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al comercio y de normas comerciales revisadas. Sin embargo, el estancamiento de esta ronda es la que lleva a la proliferación de acuerdos profundos de comercio e inversión de carácter bilateral que a su vez generaron, dada su heterogeneidad, una creciente fragmentación del sistema de comercio mundial. Hasta el año 2006 que se inician las negociaciones para el primer megacuerdo conocido como el TPP. Distintos analistas comerciales advierten que una de las razones por las cuales fracasa la 10ª conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio es la postura poco flexible de algunos países de Occidente y de Estados Unidos con economías emergentes como China o India, en temas controvertidos como por ejemplo el respaldo estatal otorgado al sector agrícola o barreras arancelarias, acceso a los mercados, propiedad intelectual, protección a los inversionistas, etcétera, que son temamente sumamente controversiales para países como China e India, que son a su vez potencias emergentes. El estancamiento se debe a que en medio de una crisis económica es difícil sentarse a negociar con 153 naciones que tienen necesidades y sobre todo intereses diferentes. Entonces surge esta respuesta a estas mega negociaciones o estos mega acuerdos regionales precisamente para hacerle contrapeso a estas potencias emergentes y a la relevancia que estos tienen en el sector comercial mundial. En tercer lugar, tenemos también el desarrollo de las cadenas globales de valor. Los adelantos en las tecnologías de la información y las comunicaciones, los menores costos de transporte y la reducción de las barreras al comercio y a la inversión extranjera directa han favorecido a la extensión de las redes de producción y abastecimientos globales. Pero la coordinación de estos procesos productivos distribuidos en varios países es una tarea compleja que requiere adicionalmente de un entorno normativo adecuado para facilitar su desarrollo, algo que justamente estos megacuerdos podrían ayudar a generar, pero es a su misma vez un reto para no terminar estancados como la famosa ronda de Doha. Por lo tanto, en esta coyuntura menos favorable y sin avances significativos en las negociaciones de la ronda de Doha, muchos países están buscando nuevos canales para fomentar el comercio y la cooperación. En particular, las iniciativas de liberalización comercial a escala regional han ganado relevancia. En la actualidad, casi todas las economías del mundo están llevando a cabo negociaciones para suscribir nuevos acuerdos comerciales regionales o ampliar los existentes. De hecho, gran parte del intercambio mundial tiene lugar entre países que cuentan con esquemas preferenciales. Durante el 2012 entraron en vigor 14 nuevos acuerdos regionales, uno más que el promedio anual de la década previa, y otros 8 lo hicieron durante los primeros 7 meses del 2013. Sin embargo, más allá del libre comercio y los beneficios que este otorga, uno de los objetivos principales de los megacuerdos regionales es precisamente la convergencia regulatoria. Un tema destacado en las negociaciones de los megacuerdos es la convergencia regulatoria, es decir, la reducción de las discrepancias normativas entre países, tanto en materia comercial, como por ejemplo reglamentos y normas técnicas y sanitarias,
como en áreas vinculadas indirectamente al comercio, tales como propiedad intelectual, manejo de datos personales, regulaciones ambientales laborales, la operatoria de las empresas estatales o la posibilidad de utilizar controles de capital. Esto nos lleva a hablar precisamente de las normas de origen. Este último tema es de gran relevancia ya que, por un lado, la emergencia de nuevas normas de origen en los megaacuerdos puede derivar en mayores costos o barreras a las exportaciones de terceros países. Por otro lado, es probable que las definiciones que se adopten en materia en el marco de los megaacuerdos sienten las bases de las negociaciones multilaterales o regionales futuras, por lo cual los países que no participan en estas discusiones se verán privados de sentar posición sobre el tema, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en la OMC. Sin embargo, uno de los más grandes retos de las meganegociaciones, como veremos más adelante, es precisamente el de reducir las discrepancias normativas entre los miembros, ya que no se puede hacer caso omiso a los tratados bilaterales o multilaterales firmados con anterioridad y las restricciones en materia comercial que tiene cada país, para no terminar siendo una nueva ronda de Doha. Como principales meganegociaciones, podemos mencionar el Acuerdo Transatlántico, también conocido como TTIP, que se suscribe entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tenemos el Acuerdo de la Unión Europea y Japón, el Acuerdo de la Unión Europea e India, el Acuerdo Transpacífico, que lo suscribe Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, que fue recientemente incorporado, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Tenemos también la Asociación Económica Integral Regional, conocido como el RCEP por sus siglas en inglés, donde se incluye Brunei, Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Australia, China, República de Corea, Japón, India y Nueva Zelanda. Como podemos observar en el siguiente esquema desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo con año base al 2012, podemos ver en primer lugar los distintos años en los cuales se iniciaron las negociaciones para cada una de las meganegociaciones aquí representadas. Tenemos en la segunda columna la población que representa el total de los países miembros de cada tratado en millones de habitantes. En la tercera columna tenemos el Producto Interno Bruto, las exportaciones, importaciones, la inversión extranjera directa entrante y saliente en miles de millones de dólares. Podemos ver representado en este esquema la importancia y el peso económico que tienen cada uno de estos acuerdos megaregionales para el comercio internacional. Si lo vemos de manera más detallada, solamente los países que suscriben el TTIP representan 45% del PIB y del 40% del comercio mundial. Las naciones involucradas solo en el TPP generan 38% del PIB y el 24% del comercio global. Los potenciales miembros del RCEP abarcan solamente un 50% de la población mundial. Si lo vemos en este esquema, según las estimaciones del World Economic Forum del 2014, se estima que ambos acuerdos afectarán a más de la mitad del comercio mundial y de bienes y servicios. Entonces, es aquí donde surge la pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de toda la exposición. ¿Es esta la nueva configuración del comercio internacional? Los acuerdos mencionados otorgarán privilegios arancelarios a países competidores en casi todos los rubros que conforman la oferta exportable de prácticamente todos los países que han quedado fuera de ellos, con el consecuente riesgo de pérdida de mercados internacionales captados y la merma de la competitividad para obtener nuevos mercados. De esta manera, incluso aquellos países que han decidido ser más cautelosos y observar desde afuera esta nueva dinámica se ven afectados y obligados a replantear estrategias de cara a los nuevos escenarios que se están conformando. Estos esquemas podrían sin duda alguna reconfigurar el escenario del comercio mundial a partir de la definición de nuevas reglas y la pérdida de relevancia del sistema multilateral del comercio. El impacto tendrá lugar a escala global y América Latina y el Caribe no permanecerán ajenas a estos cambios. Es por esto que a lo largo de esta exposición
vamos a tratar de demostrarles todo lo que representa para el comercio internacional esta nueva dinámica mundial. Vamos a iniciar explicando los dos acuerdos más importantes, el TPP y el TTIP. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Este tratado es un tratado de libre comercio que está siendo negociado entre la Unión Europea y Estados Unidos desde el junio del 2013. Es un acuerdo que no solo busca bajar los aranceles como cualquier acuerdo de libre comercio, sino también liberalizar nuevos mercados y armonizar la legislación entre ambas potencias, las cuales hasta el día de hoy aún representan barreras para el intercambio comercial de ambas regiones. En esta infografía podemos observar cómo la Unión Europea ha intentado promocionar este tratado dentro de la sociedad civil, estipulando que hará crecer la economía europea, que los bienes americanos van a ser muchísimo más baratos, que van a tener muchos más 300 millones de consumidores de bienes europeos en Estados Unidos, que se van a crear evidentemente nuevos trabajos, que va a haber mucha más competencia, lo cual es beneficioso para los negocios, y que también se va a eliminar las numerosas pruebas que tienen que repetirse para poder comerciar en las distintas regiones. ¿Cómo surge este tratado? En 1990, el primer hito fue la declaración transatlántica entre George Bush y el que por ese momento encabezaba el Consejo Europeo, el primer ministro italiano Giulio Andreotti. En 1995 se constituyó el diálogo empresarial transatlántico. En este diálogo el objetivo principal era presionar precisamente para conseguir la eliminación de las normativas que afectan a los empresarios nacionales que operan en estas dos zonas. Era un grupo constituido por los directores generales de las compañías más poderosas tanto de Europa como de Estados Unidos. En 1998 ocurrió también la declaración de la Unión Europea y Estados Unidos sobre el acuerdo transatlántico, en la cual se llamaba a la continuación precisamente de la existencia de la Organización del Tratado Atlántico del Norte, así como también de las cumbres anuales entre funcionarios de alto rango y directores de las compañías más poderosas de ambas regiones. En 1998 se realiza la declaración común entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre un acuerdo económico transatlántico. En el 2007 se crea el Consejo Económico Transatlántico para la Armonización Legislativa. Esto fue impulsado por el lado europeo por Barroso y Merkel, y en ese momento por el lado estadounidense por Bush. Este consejo, era el encargado de asesorar a la Comisión y a los gobiernos tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos acerca de la flexibilización precisamente de las legislaciones para que haya menos barreras en el comercio entre ambas regiones. Y este fue el consejo que asesoró de que se debía empezar con las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre ambas regiones. No fue precisamente sino hasta el 13 de febrero del 2013 en el que el presidente Barack Obama anunció que se empezarían las negociaciones. Asimismo, por el lado europeo, Barroso anunció que se comenzarían las negociaciones para alcanzar el acuerdo. Y desde el 2013 se supone que las negociaciones terminarían en el 2014. Sin embargo, vemos como hasta el día de hoy se sigue realizando estos procesos de negociación para poder alcanzar un acuerdo, ya que muchos de los artículos han sido bastante controversiales. Los pocos artículos que se han logrado filtrar al público, porque tenemos que recordar que estas negociaciones son confidenciales y secretas,
y que a la sociedad civil en verdad no se le ha dado mayor información acerca del contenido real del tratado. Se estarán preguntando por qué surge el TTIP es precisamente en 2013, en este momento. Bueno, el TTIP surge como una respuesta al auge de las potencias emergentes. Como lo podemos ver en la gráfica, el crecimiento que han tenido las economías emergentes ha sido mayor en cuanto al crecimiento económico. Ha sido mayor que la que ha tenido en los últimos años las economías desarrolladas, exceptuando el crecimiento de China, que evidentemente ha sido exponencial. Es por esto que las negociaciones realmente acontecen en un momento en el que Estados Unidos y la Unión Europea están perdiendo un poco de ese poder económico y político en el mundo, ya que Asia se encuentra cada vez de una mejor manera desplazando e incrementando su participación dentro de la economía mundial. Así que precisamente lo que se busca con este tratado es revertir esta tendencia y recuperar la hegemonía occidental en el mundo. Como bien sabemos, actualmente Estados Unidos y la Unión Europea representan el comercio, el 40% del PIB mundial y el tercio del comercio internacional. Así que con esto realmente terminaría de abarcar el comercio internacional, porque se estaría creando la zona de comercio más grande del planeta. ¿Quiénes están participando en las reuniones y en los acuerdos que se están negociando dentro de este tratado? Bueno, en primer lugar tenemos a las élites políticas y empresariales de ambas regiones. Como lo podemos ver en la gráfica, está principalmente por los grupos de negocios para ese momento, cuando todavía pertenecía a Gran Bretaña a la Unión Europea. Evidentemente, si este acuerdo se llega a firmar, ya no va a tener ningún tipo de vínculo con Gran Bretaña. Los empresarios españoles, franceses, de Alemania, también todo lo que es el lobby de los grupos empresariales de Estados Unidos, son los que realmente son como el impulso detrás de todas estas presiones ejercidas para que este tratado se lleve a cabo. Ahora bien, en el 2014 se filtró un anteproyecto del tratado como tal. Sin embargo, todavía no hay, lo que hay es un borrador acerca de lo que se estima que tenga este tratado, lo cual ha causado bastante controversia en la sociedad civil. Como ya han emitido varios funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular como tal el comercio eliminando aranceles, porque ya están lo suficientemente reducidos, sino la principal finalidad es eliminar las barreras reguladoras, y entendiéndose por barreras muchas de las normativas en materia de derechos sociales, de medio ambiente, derechos laborales, normas de seguridad alimentaria, regulaciones del uso de sustancias, leyes de protección a la privacidad. Todas estas normativas difieren mucho de una región a otra. En Europa son mucho más estrictas, en Estados Unidos no tanto. Por eso es que mucho del contenido de este tratado ha causado gran controversia, porque se ve como bajar los estándares europeos para la sociedad europea evidentemente no es una opción. Bueno, eso en palabras generales. En lo que se está manejando, de lo que se ha logrado, la información que se ha logrado filtrar dentro del tratado, tenemos en primer lugar al acuerdo sobre el comercio de servicios. Esto apunta precisamente a la privatización de los servicios públicos, ya que anhelan ellos crear un nuevo mercado abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales. Esto evidentemente lo que provocaría es una ola de privatizaciones y de alguna manera la crítica es que esto podría amenazar servicios claves como lo son la sanidad y la educación, los cuales serían imposibles de acceder para las poblaciones más afectadas dentro de la sociedad.
Otra figura importante dentro de este tratado es el Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica. Este consejo precisamente lo que apunta es a hacer una equivalencia entre las barreras normativas que tienen las distintas partes en cuanto a los productos, acerca del medio ambiente, derechos laborales. De hecho, este ha sido el punto que mayor controversia ha causado porque se estima que el 70%, por ejemplo, de los alimentos procesados a la venta en supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados, lo cual evidentemente resulta en una resistencia popular en Europa porque los alimentos genéticamente modificados no están permitidos que sean vendidos en Europa, al menos que estén claramente identificados. En Estados Unidos no se exige eso. Entonces, los europeos dicen que eso sería como bajar los estándares, aceptar cosas que ya en el pasado habían quedado atrás porque evidentemente son, por ejemplo, en este caso, estos alimentos modificados pueden causar cáncer. Ellos no quieren tener productos en sus mercados que no estén bajo sus estándares, pues. También una de las figuras que más ha causado controversia dentro de este tratado ha sido el Tribunal de Arbitraje Privado. El Tribunal de Arbitraje Privado lo que se refiere es precisamente como un mecanismo de solución de diferencias entre el Estado y las empresas, en el cual le da poder a las empresas de denunciar a los estados por leyes y decisiones que afecten su comercio. Esto también ha sido altamente criticado, sin embargo, esta figura se ha usado en otros países, como por ejemplo en el 2009, cuando la multinacional Vattenfall interpuso una demanda contra el gobierno alemán por 1.400.000.000 de euros tras haber aprobado leyes en pro del medio ambiente, porque esto afectaba de alguna manera su comercio. Ellos se encargan de comerciar en lo que es la rama de la energía. Otros aspectos que no se han profundizado tanto son la desregularización de los mercados financieros y el libre intercambio de datos personales y financieros. Este también causó controversia, ya que dentro de Europa las empresas no permiten que los datos personales y financieros de las personas se puedan intercambiar, en cambio en los Estados Unidos sí, lo cual ha causado bastante resistencia en el público. Entonces, podríamos decir que los principales objetivos del tratado sería eliminar las obligaciones aduaneras, como bien sabemos, que ya está prácticamente conseguido, pero en el sector agrícola es donde están las negociaciones más fuertes, porque es donde hay más barreras en cuanto a las normativas. También reducir e incluso eliminar la jerga especializada. Esto se refiere precisamente a lo que dije anteriormente, las regulaciones legales y constitucionales que puedan limitar la amplitud de la competencia económica, lo cual es altamente preocupante para el sistema europeo, para la sociedad europea, por los estándares que les comenté. También el tercer objetivo de este tratado es lo del tribunal, que es lo de proporcionar a las cooperaciones privadas el derecho de litigio contra las leyes y las regulaciones, lo cual también ha causado bastante impacto en la sociedad, porque dicen que es una manera muy poco democrática y que va contra todos los avances que se han logrado en presionar y promulgar, por ejemplo, leyes para el medio ambiente o derechos laborales, que esto puede venir en deterioro de esto. El impacto económico. En lo que se refiere a impacto económico, según el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea, con el TTIP se crearían millones de puestos de trabajo. Sus estudios hablan de la creación de 700.000 empleos y un aumento del Producto Interno Bruto
en la Unión Europea entre el 1 y el 0,5% hasta el año 2027. Esto quiere decir, como lo dice en la infografía, que entrarían unos 100 billones de euros al año a Europa y 80 billones a Estados Unidos. Lo cual, evidentemente estamos hablando que sería la mayor zona de libre comercio del mundo. Generaría, según estos estudios, esta cantidad de empleos. Sin embargo, hay otro estudio alternativo que critica esta especulación o esta predicción, en el cual la Universidad de Tufts utiliza una metodología del Programa de las Naciones Unidas que afirma que en el escenario más probable se perderían 600.000 puestos de trabajo en la Unión Europea, las rentas de trabajo se reducirían en su participación en el PIB y se perderían ingresos públicos de aplicarse este tratado por la forma en la que sería aplicado. Por otro lado, también tenemos acá una infografía del impacto que tendría, como ya les expliqué, la cantidad de exportaciones e importaciones evidentemente incrementaría aproximadamente para 2 billones de euros al día. Y la situación actual que está pasando en este momento, las negociaciones se desarrollan en ciclos semanales entre Bruselas y Estados Unidos, principalmente Nueva York. Las negociaciones se esperan concluir en este año, sin embargo, a más tardar en el 2019. Vemos que todavía hay muchas críticas y precaución con lo que se está manejando, el contenido que se maneja para ser publicado. Bueno, el tratado, como ya les he venido diciendo durante toda la exposición, ha sido altamente criticado por algunas de las cláusulas que son bastante controversiales. Algunos académicos lo tildan de una amenaza prolongada y considerable contra el empleo, como una desregularización de la seguridad alimentaria, por lo que le expliqué de los alimentos modificados, además del tipo de carne con hormonas que se vende en Estados Unidos y en Europa es diferente. La desregularización medioambiental evidentemente es mucho más exigente en Europa que en Estados Unidos. El ataque a los servicios públicos, si estos se llegaran a privatizar, el peligro a la privacidad evidentemente en peligro, y lo de la resolución de las disputas entre inversores y estados. Estudiosos lo ven como una amenaza a la democracia, ya que este tribunal estaría por fuera de cualquier marco legal en cualquier constitución dentro de la Unión Europea. Esto es una campaña que se está manejando en la Unión Europea que se llama No TTIP, que precisamente esboza las principales críticas y causas o consecuencias que podría tener la aplicación de este tratado, que precisamente es como la principal bandera para que la sociedad civil se exprese en contra. También algo bastante controversial fue que Donald Trump durante su campaña dijo que no firmaría ningún tratado de libre comercio, que no seguiría con las negociaciones. Sin embargo, 4 meses después, Donald Trump estaba lanzando bombas a Siria y Afganistán, y también decidió reactivar las negociaciones para este mismo tratado. El panorama futuro es que una vez que este tratado esté listo, bueno, los 28 gobiernos de Europa tendrán que aprobar entonces el acuerdo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y será consultado en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene la potestad de rechazarlo o no. Países como Francia tienen que rectificarlos mediante una ley,
y en Estados Unidos el Congreso tendría que rectificar este tratado y ya que esto fue impulsado durante la administración del gobierno de Barack Obama, evidentemente con la bancada demócrata. Así que podemos ver que todavía este tratado se encuentra en negociación, ha causado bastante controversia su contenido y se espera que para el año 2000, más tarde el 2019, se tenga por fin el texto final del tratado y que este pueda ser explicado y desarrollado con mayor exactitud. Punto número 3. El TPP. Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Primero debemos establecer qué es el TPP. El TPP es un tratado de libre comercio entre varios países de la cuenca del Pacífico que aborda una cantidad de materias políticas públicas, firmado el 14 de febrero del 2016 en Auckland, Nueva Zelanda. Este acuerdo busca trabajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho de trabajo y de derecho ambiental, establecer un mecanismo de abordaje de diferencias entre inversor y Estado. ¿Cómo surge el TPP? El TPP surge a través del T3EP o APEP, esto generado por Estados Unidos y Japón para contrarrestar el poderío económico comercial de China. Estados Unidos propone la iniciativa del TPP ya que su interés es la apertura de nuevos mercados y de esta forma consolidar su presencia en la región del Pacífico. ¿Quiénes son los miembros del TPP? El TPP posee varios miembros, de los cuales se diferencian entre los P4 y los miembros firmantes. ¿Quiénes son los miembros totales? Los miembros totales tenemos Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Cabe destacar que Estados Unidos se retira de este acuerdo el 23 de enero del 2017, ya que sus mecanismos no fueron totalmente aceptados. Y otra diferencia que les había comentado es que también existen como antecedente, estuvieron cuatro estados que fueron los principales estados de este acuerdo, que son Chile, Singapur, Brunei y Nueva Zelanda. Corea del Sur, el estado de Corea del Sur expresó su interés de unirse a este tratado en el 2010. También estuvieron otros estados interesados como Taiwán, Filipinas, Laos, Colombia, Costa Rica e Indonesia, Bangladesh e India. El impacto económico. ¿Por qué formar parte? ¿Por qué formar parte del TPP? El TPP está conformado por 12 países que componen el 40% del PIB mundial nominal. Y como situación general, países miembros del TPP, como ya lo había comentado, son 812 millones de habitantes, una cantidad de PIB nominal de 27.907 millones de dólares. Eso quiere decir que de un 31,2% del stock de inversiones mundiales realizadas durante 1980 y 2013 fueron hechas por los países firmantes del TPP. Como situación general, haciendo énfasis por lo menos en el estado de Chile, el comercio entre Chile y los países del miembro TPP, el comercio de Chile y los países del TPP creció en un promedio del 9,3%. Sin embargo, las exportaciones de Chile hasta a los otros países en las cuestiones de industria, agropecuario y pesquero y minero, por lo menos en el industrial creció un 9,4%, en el agropecuario, avícola y pesquero un 5,3% y en el sector minero un 4,3%. Aquí podemos observar que dentro de los productos chilenos exportados a los países se destacan los salmones, los abonos, el vino, la exportación de neumáticos, los arándanos, la madera y la trucha, que fueron los principales productos de libre comercio dentro de estos países. Los principales beneficios en los accesos de mercado son
que posee acuerdos con todos los miembros del TPP, pero no solamente ellos presentan el mismo grado de profundidad. Por ejemplo, mientras que los acuerdos con Estados Unidos y Australia tienen ya casi el 100% de nuestro comercio con arancel cero, los acuerdos bilaterales con los países como Japón, Canadá, Malasia, Vietnam poseen importantes exclusiones, es decir, productos no cubiertos en el acuerdo o tratados que no llevan al arancel cero. Estos productos que ahora estarán cubiertos o mejoran significativamente su situación en esos mercados de destino. Siguiendo con los principales beneficios, por lo menos en cuestiones para Chile, en la fruta fresca, que es un sector emblemático de las exportaciones agrícolas de ese país, en el acceso en el producto del TPP, más de 3 millones de dólares de exportaciones en ese lugar creció en un 42%, que va dirigida al TPP. En cuestiones de productos del mar, estos productos, tanto así como creció un 58% en las exportaciones, ahora se dirige a 2.882 millones de dólares vigentes en el TPP. En lácteos, de los 47 millones de dólares de exportaciones de productos lácteos, 35 millones tienen región en el TPP. En los frutos secos, tan solo el 23% de nuestras exportaciones de productos secos se dirigen hoy a la región del TPP. Y conservas y jugos y frutas, de un total de 392 millones de dólares exportados en el 2014, casi lleva un 60% que va a la región del TPP. Y vinos y espumantes, pero con un solo el 32% de los 8.832 millones de exportaciones se dirige a la región. En cuestiones de tableros de madera, los 864 millones exportados, un 72% se dirige a la región del TPP. También existe la posibilidad de acumular de origen que permite este acuerdo será la posible incorporación a la mejor forma de cadenas globales de valor efecto una vez esté vigente el TPP. Exportaciones podrán incorporar insumos de otros países de la región conservando el carácter de originario, pero tan solo todas las preferencias pactadas en acceder en el producto al mercado del TPP. Algunos ejemplos encadenados posibles son las conservas de frutas tropicales, los muebles de madera tropical, los jugos de frutilla y los paneles eléctricos. Panorama a un futuro, o también algunas críticas. Si bien para los países de América Latina este tratado comprometería la apertura de los nuevos mercados asiáticos, es de tener buenos beneficios de ellos a través del libre comercio. Este nos llevará a cabo tras la salida de su mayor patrocinador de los Estados Unidos. Sin embargo, para los países asiáticos esto reflejaría un estancamiento, pero no se desecha la posibilidad de un nuevo orden mundial económico. China, por su parte, es el gran precursor de la economía en Asia y la mayor parte del mundo, en lo que va del 2016 hasta nuestros tiempos. Una de las cuestiones que también podemos mencionar es las críticas que se le han hecho al TPP. ¿Por qué? Porque existe una protección de la propiedad intelectual, donde no se permiten las copias, que también existe en Estados Unidos, que es un acuerdo entre la falsificación, entre paréntesis, ACTA, y también que estos países se verían vulnerables a no poder tener productos copiados sin los permisos adecuados, o mejor dicho, ni siquiera ningún tipo de productos. Esto podría perjudicar a las naciones de América Latina debido a que no pueden poseer medicamentos genéricos. Esto es una gran crítica que se le ha hecho al TPP. Sin embargo, ya no se ve la posibilidad, ya que al Estados Unidos salirse de este acuerdo, que era el mayor precursor, no se llevaría a cabo. Los más beneficiados eran los países de América Latina por la apertura de nuevos mercados a nivel internacional y también a nivel del hemisferio Pacífico y Asia. Como conclusiones tenemos los siguientes análisis. Cómo estos esquemas pueden reconfigurar el escenario del comercio mundial. Las negociaciones megarregionales en curso probablemente tendrán un fuerte impacto en la geopolítica y la gobernanza de los flujos mundiales de comercio. La magnitud de estas iniciativas podría en la práctica implicar que para el año 2020 se haya producido una verdadera redefinición de las reglas del comercio internacional. Los resultados de esta negociación impondrán directa e indirectamente estándares y disciplinas a terceros países que no han participado en ellas,
ya que los acuerdos que puedan alcanzar la Unión Europea y los Estados Unidos podrían convertirse de facto en estándares mundiales, especialmente en temas regulatorios. Esto podría ser un aporte a la agenda multilateral, pero también reducir la relevancia del sistema multilateral de comercio, debido a la incapacidad de llegar a un acuerdo entre las partes en ciertos aspectos, como es el caso de la OMC. Según la CEPAL, esta institución mantiene un rol central e indiscutido como foro de solución de controversias. Sin embargo, con la materialización de estas negociaciones, eso podría cambiar, ya que comenzaría a negociarse en foros creados en estos tratados y no tendría la codificación de los acuerdos multilaterales ya establecidos. No se puede descartar la posibilidad de que a mediano o largo plazo se abra espacio para que la OMC recupere su centralidad, ya que estos países buscarán eventualmente multilateralizar los acuerdos. Muchos de estos tratados no tocan temas de negociación como subsidios agrícolas y el abuso de las medidas antidumping. Por ende, la OMC se mantendría como foro disponible para alcanzar acuerdos en estas otras materias. ¿Cómo se afecta a Latinoamérica en estas negociaciones? Las consecuencias son variadas y complejas. Según la CEPAL, los países involucrados representan cerca del 70% del comercio de bienes de la región, tanto en exportaciones como en importaciones. El impacto en cada país varía según su estructura productiva y exportadora, así como sus estrategias de inserción económica internacional. Países centroamericanos tienen importantes vinculaciones con Estados Unidos, fortalecidas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asimismo con la Unión Europea en diversos tratados. Por ende, el hecho de que Estados Unidos busque establecer tratados paralelos transatlánticos y transpacíficos genera oportunidades para estos países también. En el TPP se encuentran integrados México, Chile y Perú. Perú podría ser quien obtenga mayores beneficios de este acuerdo, estipulándose que podría conducir a un aumento del 2,4% en ingreso real, que se reflejaría en el 45% en la industria del metal. Una vez que bajen los aranceles, los productores peruanos tienen más probabilidades de refinar los productos y exportarlos, creando bienes intermedios más valiosos. Para Chile y México el TPP no es nada nuevo, debido a que ambos países ya tienen acuerdos comerciales con los principales socios del mismo. Sin embargo, es importante recordar que las reglas negociadas no siempre son fáciles de cumplir para los países de la región, sobre todo para los que tienen un desarrollo no tan alto. El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea podría representar una amenaza para América Latina. Muchos países latinoamericanos comercian extensamente con los Estados Unidos, por lo que si estos llegan a un acuerdo, América Latina podría perder su acceso privilegiado a los mercados estadounidenses. Por ejemplo, México, que comerciaba libremente con los Estados Unidos desde la implementación del Telecán en 1994, realiza casi el 80% de su comercio con este. Si la Unión Europea tiene acceso similar, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos podrían caer de un 5% en adelante. Aquellos países que no tengan tratados con la Unión Europea y Estados Unidos enfrentan una mayor competencia en estos mercados, sobre todo si comercian los mismos productos que los países latinoamericanos que sí pertenecen a los tratados. Entre las naciones de Latinoamérica sin tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, Ecuador y Venezuela son los más expuestos al mercado estadounidense, el cual representó un 45 y un 41% de sus exportaciones totales en el 2012. Por otra parte, la Unión Europea representó el 20% de las exportaciones brasileñas totales en el 2012 y más del 10% de las exportaciones en los demás países, con excepción de Bolivia y Venezuela. Los países del Mercosur en la costa atlántica de la región no participan en el TPP ni en el TTIP. El mayor de estos países, que es Brasil, no es miembro de ninguno de los megacuerdos y mantiene aranceles relativamente altos. Los megacuerdos no tendrían un efecto importante en él, pero afectarían la cartera de exportaciones de Brasil. Con un acceso más complicado a los países involucrados, Brasil podría confiar cada vez más en el comercio con China. Sin embargo, este país no necesita los bienes manufacturados de Brasil. Por ende, este sector de Brasil se reduciría en todos los escenarios, amenazando con dejar el país donde comenzó, extrayendo materias primas y enviándolas al exterior. Estas negociaciones podrían generar presión en los actores latinoamericanos para incluirse a toda costa dentro de los tratados que se están realizando, o por lo menos buscar una mayor integración. Por ejemplo, podrían llegar a impulsar la culminación de las negociaciones que se han venido dando entre el Mercosur y la Unión Europea. De una u otra, los países latinoamericanos deben buscar la inclusión en estas mega negociaciones para así tener influencia en las mismas y no quedar en desventaja comercial con respecto al resto de los países. Estas mega negociaciones deben superar ciertos desafíos: la exclusión de China, los retos del propio neoliberalismo, la negociación en sí y la salida de los Estados Unidos.
La exclusión de las potencias emergentes contra las que compite Estados Unidos puede ser beneficioso para esta economía, pero al mismo tiempo contraproducente, debido a que ante estos acuerdos, estas potencias se han encargado de crear su propia contrapartida. China, por ejemplo, creó su propio bloque económico en respuesta a las meganegociaciones llamado Asociación Económica Integral, o RCEP, conformada por India, China, Japón, junto a otros 13 países asiáticos. Igualmente, Rusia propone un bloque económico euroasiático entre los países de la Unión Europea, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, como iniciativa de la redistribución económica mundial. De esta manera, el TPP y el TTIP, iniciados para mantener el control hegemónico, tendrán que pugnar por el control del sistema comercial que buscaron establecer en un principio, debido a que sus contrapartidas buscarán también establecer normas sobre el comercio para no quedar excluidos. Asimismo, es importante acotar que muchos de los países que forman parte del TTIP y el TPP también forman parte de sus contrapartidas, dificultando así las negociaciones dentro del mismo. Los retos del liberalismo son importantes de superar, ya que con estos tratados se busca establecer este modelo. Estos tratados, una vez instaurados, establecerían esta ideología o este modelo en el 60% del comercio mundial y comenzarán a surgir críticas importantes. Es importante recordar que muchos países utilizan el proteccionismo en sus economías, sobre todo para proteger sus productos nacionales. Por ende, una economía que permita abrirse totalmente al neoliberalismo y no es capaz de ser competitivo en el comercio internacional va a presenciar una deficiencia de la demanda de sus productos. La llegada de muchos productos extranjeros conllevará a una disminución en el consumo de los productos nacionales. Igualmente, la concentración de riquezas en algunos sectores conllevará a la concentración de riquezas en algunos países. Aquellos que tengan una mayor competitividad y demanda se verán beneficiados, mientras aquellos en desarrollo y poco competitivos se verán excluidos del sistema. Las negociaciones presentan otro reto. Según la CEPAL, debido a que representan muchos intereses confrontados, suelen ser difíciles de concluir. La diversidad de los integrantes presenta un problema por la heterogeneidad del grupo, en todos los sentidos. Todo esto unado a la complejidad de la agenda en discusión. Estados Unidos ha tratado de mantener o integrar el modelo del Telecán a estos tratados. Sin embargo, las naciones asiáticas que son participantes de estos tratados no logran llegar a un consenso con este tipo de modelo. Además, se tiene la compleja premisa de que el tratado final debe poder ser aplicable a todos los países, así que el único trato especial al que se ha llegado a un acuerdo es en el caso del otorgamiento de plazos largos a los participantes menos desarrollados para poder cumplir ciertas obligaciones. La poca flexibilidad que se quiere implementar en ciertos aspectos puede llegar a causar el abandono por parte de algunos socios. Si se espera que el TPP y el TTIP, a través de su gradual expansión, constituya la base para el establecimiento de un área libre de comercio transpacífica y transatlántica, es necesario el establecimiento de una normativa para nuevos miembros sin perder la influencia principal de los socios originales. Y por ende, economías como Indonesia o Corea no verían atractivo el unirse a un tratado donde no tengan mayor influencia. La salida de Estados Unidos también representa un problema. Al salirse de este país y optar una estrategia proteccionista, significa que China tiene más libertad de convertirse en el punto focal de los esfuerzos de integración regional de libre comercio. Por ende, con el RCEP, China lideraría una de las zonas de libre comercio más grandes y ambiciosas en el futuro. Así, los planes de Estados Unidos de mantenerse como hegemón se verían perjudicados. Algunas naciones de América Latina, como Perú y Chile, están considerando unirse al RCEP. La salida de Estados Unidos significa la pérdida del atractivo para estos tratados. Por ende, sin la presencia de la competencia para establecer las reglas quedaría dominada por el país asiático y así perdería Estados Unidos su preponderancia comercial como principal socio de todo el mundo.